¿Qué le pareció el mensaje de Pedro Pablo Kuczynski? Centró mucho su atención, que a la par también fue un tema de campaña, ¿no? El tema de agua y saneamiento, ¿no? Pero esta vez fue mucho más enfático, fue mucho más allá. Sus propuestas se enmarcan, creo, en alcanzar una meta hacia el 2021, ¿no? De que el 100% de la población cuente con agua potable y saneamiento. La pregunta es muy directa. ¿Esto es posible? Bastante difícil. ¿No? A ver, vamos por partes. Vamos para que... Pero es un buen sueño. O sea, naturalmente, una visión de país que no parta sobre garantizar que la gente tenga acceso al agua no es una buena visión. Claro, de buenas intenciones muchas veces tampoco no se vive, ¿no? Creo que hay que ser realistas, hay que aterrizar y fundamentalmente hay que ser lo suficientemente transparente. Yo quisiera iniciar, para que nuestros oyentes que nos sintonizan en Internet del País, manejando un poco las cifras. ¿Cuál es el nivel de cobertura que tenemos en ciudades y cuál es el nivel de cobertura que tenemos en zonas rurales? Esto un poco para poder un poco vislumbrar, visualizar y proyectar si la meta o el sueño de PPK es posible, ¿no? Bueno, tú tienes un problema grave, ¿no? de cifras realmente en el país. ¿Ya? El censo nacional, el último censo nacional de vivienda que te dice casa por casa quién no tiene agua potable fue hecho en el 2007. Claro. Y el siguiente censo tiene que hacerse en el 2017. O sea, en un país como el Perú, que cambia tan aceleradamente, no puede haber censo cada 10 años, porque te distorsiona la cifra. O sea, tú no sabes realmente qué hay. ¿Qué tenemos intermedio entre censo y censo? Tenemos encuesta nacional de hogares. Claro. Pero una encuesta es una toma de datos, ¿no? De 500 o 700 familias, y proyectan cifras. Que lo realiza el Instituto Nacional de Estadística Informática. Entonces, tenemos el ENAO. El ENAO 2015, que ha sido aprobado en septiembre, ¿no? Te dice que más o menos 6,5 millones de peruanos no tienen agua en su casa. La cuarta parte. En su casa. Y 4,800,000 no tienen agua. De ninguna forma potable, ¿no es cierto? Porque yo puedo tener agua a través de piletas públicas, como en muchas zonas de la sierra, o puedo tener agua de un puquial, pero agua potable no la tengo. Ahí es la cifra dura, es 4,800,000, ¿no? Entonces, en los últimos años, sumando los gobiernos de Alan García y el gobierno de Humala, la cifra se ha reducido muy poco. Y la inversión debe estar superando los 20,000 millones en agua potable. Vamos por partes. Ollanta en su último discurso, y lo tengo muy graficado, él exhibía con mucho énfasis que su gestión habría tenido una superación en el tema de agua y saneamiento. Esto no es cierto. No, no es cierto. No es cierto, ¿no? Pero el problema más que Humala nos puede decir... no, le digo esto un poco para proyectar un poco a qué terreno estamos llegando y cuál es la situación a la que en estos momentos recibe en el tema fundamental de agua y saneamiento Pedro Pablo Kuczynski. Claro, según el ENAO que te digo yo, estamos más o menos en el 80%, o sea, hay un 20% de peruanos que no tienen agua potable, 20% de peruanos, ¿no? Y esta cifra ha variado desde el gobierno de Alan García de casi el 69% a el día de hoy 80%, o sea, Humala debe haber reducido 11% más o menos en la cantidad del agua. Sin embargo, toda la cifra de 2012, que es el que acumula su 40% de crecimiento, es producto de las obras que se dejaron en ejecución, básicamente en Lima, ¿no? Entonces, no es tan cierto lo que él puede haber hecho. Y lo que tiene que hacer Humala es revisar lo que ha pasado en los dos últimos gobiernos, mejorar lo que es mejorable y continuar lo bueno que se pudo haber hecho. Entonces, ahora, ¿es un tema de inversión pública o es un tema de eficiencia y eficacia? Eso, finalmente, y de corrupción. Alta corrupción. Mucha. Tú y los alcaldes que nos escuchan y las autoridades que nos escuchan, a mí me da mucha pena como ex funcionario público ver alcaldes que están metidos en Lima semanas, ¿no?, en la búsqueda de que les financien un proyecto. Y se comienzan a generar condiciones adicionales al tema técnico. Yo he escuchado a todos los candidatos presidenciales y a los medios de comunicación decir, el SNIP hay que descentralizarlo. Y tú sabes que el SNIP está descentralizado hace años. Cada municipio, ¿no?, hasta el más pequeño ya, tiene una OPI, ¿no?, una oficina que evalúa, hace perfiles, aprueba perfiles y todo lo demás. Ya, ese es el que aprueba el SNIP. No es que el Ministerio de Economía lo apruebe, no es verdad. O sea, ya el SNIP está descentralizado. ¿Es suficiente para aprobar un proyecto? No, porque el Ministerio de Vivienda te pide más condiciones. Te pide que la ANA te dé una autorización de agua. Te pide que DIGESA te apruebe los vertimientos en ríos o en el mar. Te piden impacto ambiental.
te piden que el Instituto Nacional de Cultura te apruebe el CIRA. Así es. ¿No es cierto? O sea, te piden 5 cosas, más cosas. ¿Qué significa eso? Esa trimitología genera finalmente corrupción. Y un municipio pobre de la sierra o de la selva que invierte 30.000 soles en hacer un proyecto de agua potable, que en el 99% de los casos no es verdad el proyecto, es mal hecho, ¿no es cierto? Tiene que sumar costos que multiplican por 5 o por 6 el costo del proyecto. Entonces, ¿qué hace el alcalde? Consigue un constructor. ¿No? Viene a Lima y por ahí un funcionario o alguien le coloca un constructor. El constructor comienza a pagar todos los estudios. Y paga también al que levanta las observaciones del proyecto mal hecho. Y el alcalde cae en una trampa innecesaria si que tú tienes una política pública clara y transparente de financiar y dotar de agua potable a los más pobres del país. Ahora, ese es en el tema de agua. En el tema de saneamiento, ¿cuál es la situación? Es mucho más grave. A ver, veamos. Estamos en 9 millones más o menos de peruanos que no tienen acceso a un saneamiento, ¿no? O sea, es mucho más difícil, es mucho más caro, y seguimos teniendo pues las copias de programas de otras partes del mundo que no son aplicables en el Perú, como las letrinas, ¿no? Tú ves en la sierra letrinas colocadas a 200 metros de la vivienda, a ver que la use pues la gente de la sierra, ¿no? Las letrinas terminan siendo finalmente depósitos, ¿no? Ahora, en cuanto a niveles de inversión, en los últimos años, ¿hay cifras comparativas un poco para medir cómo se ha manejado este tema? Sí, yo creo que Humala debe haber invertido mucho más que Alan García en agua potable, pero no es inversión, pues, ¿no? ¿Cuántas obras han terminado? Muy pocas. ¿Cuántas obras han hecho en las zonas urbanas, que son las que generan cifras? Muy pocas, ¿no? Creo que ha habido más una distorsión moral, y lastimosamente moral, y me lamento porque algunos exministros han permitido seguramente esto, ¿no? Ahora, ¿y cuánto tendría que invertir en términos cuantificados el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para alcanzar una meta razonable? Pedro Pablo ha hablado en su campaña de 10.000 millones de dólares, ¿no? ¿Y esto es posible? Bueno, para solamente un ejemplo pequeñito, cuyas cifras las tengo acá inclusive, ¿no? Sí. Para que Ceapal pueda darle agua a 800.000 pobladores en Lima que no tienen agua, requiere 7.000 millones de soles. 7.000 millones de soles para 800.000 personas. Caso de Lima solamente. Si lo divides entre 4 personas que viven por lote, estás hablando de 200.000 lotes en Lima o de 200.000 familias que no tienen agua potable. Si tú divides 7.000 millones entre 200, te sacas una cifra que te vas a caer de espalda. Para ponerle a esa familia agua, Ceapal tiene que invertir 35.000 soles por familia. Entonces tú dices, pero es un escándalo. No es un escándalo. Lo que pasa es que Ceapal ya desarrolla ahora esquemas integrales de agua potable. ¿No es cierto? Por ejemplo, toda la zona de Villa María del Triunfo es un gran esquema integral. No tienen agua. Pero como son cerros y hay que bombear el agua, construir reservorios, construir cámaras, le cuesta mucho más plata. Hay un subsidio estatal. ¿Una qué? Un subsidio estatal. Bueno, no. En este caso tendría que haber, porque en el caso del agua y las empresas, que es lo que quería yo tocar del tema de las EPS. Sí, porque es un tema que lo ha planteado ayer el ministro. En las EPS que aprueban tarifa, en el caso de Lima hay 2.000 millones aprobados en el agua que pagamos todos los usuarios de Lima para ampliación de cobertura. O sea, le faltaría buscar a Pedro Pablo Kuczynski 5.000 millones para tener esos 7.000. ¿Cómo apalancamos eso? Créditos internacionales, hay una mesa del agua de donantes, hay mucho. Pero lo que pasa es que la anterior tarifa de Ceapal tuvo 1.700 millones aprobados para ampliación de cobertura. El señor Humala no ha hecho nada. Entonces hay un embalse en Lima de ejecución de proyectos. O sea, los proyectos están y lo que falta es decisión política. Por eso aplaudo yo a Kuczynski. Creo que su mensaje centra otra vez el tema en uno de los principales problemas del país, que es el agua potable. Ahora, ayer justamente el ministro de Vivienda y Construcción, Elmer Trujillo, ha anunciado que se va a trabajar de manera intensa para reflotar las empresas prestadoras de servicios de agua, ¿no? Que están funcionando para el abastecimiento de agua potable fundamentalmente en provincias. ¿Y por qué? Porque desde su óptica, desde una primera aproximación que ha tenido, existen alrededor de 50 EPS, de las cuales 25 están identificadas y que tienen malos manejos, ¿no? Ahora, ¿es posible alcanzar este anhelo, o sea, en el corto plazo? Porque en provincia la situación es mucho más dramática que en Lima, ¿no? Mira, el tema es mucho más delicado. A ver. Esperemos que el ministro se siente bien, ¿no? Es un ingeniero sanitario, imagino que el tema del agua lo puede manejar muy bien. ¿Cuáles son las regiones más pobres en agua? A ver, veamos. Loreto. El 52.5% de la población no tiene agua.
52.5%. ¿Ah? Sin embargo, tiene una EPS, que es Seda Loreto, que solamente atiende 3 de las 8 provincias. O sea, 5 provincias de Loreto no tienen una EPS. O sea, son las JAS o los municipios con sus pocos pequeños recursos los que van utilizando, operando, mantenimiento del agua potable. Entonces, ¿cómo es posible que la región que no tiene agua potable no tenga la cantidad de empresas suficientes como para manejar adecuadamente el servicio? La que sigue es Puno. 50% de la población de Puno no tiene agua potable en forma directa. Pero Puno tiene varias EPS. Colisionas con lo contrario de Loreto. Claro, hay una... Tienes tú la Norpuno, Emsacop, ¿no? Tienes como 2 más adicionales, pero tienes 8 provincias de Puno que tienen EPS de las 13 provincias de Puno. De ahí sigue Pasco, que tiene 43% de gente que no tiene agua potable, y en Pasco ocurre algo más grave todavía, que lo hay conocido tu audiencia. Tiene 2 empresas de agua potable. Pasco tiene 3 provincias, ¿no es cierto? Claro. Daniel Cíes Carrión, Pasco y Oxapampa. Así es. Pero Oxapampa tiene una EPS que comparte con una provincia de Junín, o sea, una empresa de agua que agarra 2 regiones por Selva Central, que es justamente la EPS Selva Central, ¿no es cierto? Entonces, porque, bueno, después regreso a Pasco, pero mira el tema Pasco, 43% no tiene agua potable, pero sí 2 de las 3 provincias tienen una EPS. Ucayali, el 35% no tiene una EPS. Sin embargo, tiene Emapacop, que solamente ve la provincia de Coronel Portillo, ¿no? O sea, ahí una sola provincia de las 4 tiene una EPS. De ahí sigues a Huánuco. Tiene el 32% de Huánuco no tiene agua potable, el 32% de Huánuco. Sin embargo, tiene una empresa que se llama Seda Huánuco, que administra 2 de las 11 provincias de Huánuco. 2. O sea, 9 provincias de Huánuco, tú no sabes qué pasa. Y en Cajamarca, que es la otra provincia, la otra región pobre en agua potable, 31% de la población no tiene agua potable. Cajamarca, con toda la plata que maneja, tiene 12 EPS, Sedacaj y Marañón, que administran 5 de las 14 provincias. ¿Y cómo estamos en Junín? Me escriben acá, ¿cómo estamos en Junín? En Junín, pero por supuesto, y además, si me permite, te puedo dejar esta información que le he preparado. Sí, con mayor gusto, por favor, para darla a conocer. De mucha utilidad a ustedes, para generar el debate finalmente. Porque así es. Me parece muy bien que hayas entrevistado al ministro. Encontrar soluciones, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, Junín está acá, ¿no? Junín tiene Mantaro, que ve Chanchamayo, Jauja, Chupaca. Sedán, Huancayo, que ve Concepción y Huancayo. La que te decía yo, Selva Central, que ve Chanchamayo, Satipo, más Oxapampa en Pasco, ¿no? Sierra Central, que ve solamente Tarma, y ¿cómo se llama esta empresa? En Zapa, Yauli, La Oroya, que ve Yauli, ¿no? O sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5 EPS, ¿no? Y una sola provincia que no tiene ninguna administración, que es Junín. O sea, no está mal, pero tiene 5 EPS, o sea, tiene lo contrario a lo que hemos visto nosotros, caso Ucayali, que tiene una sola EPS. Entonces, el debate que uno dice, muy bien lo que dice el ministro, hay 50 EPS, pero solamente la mitad del país. ¿Tú sabes estas 50 EPS cuánta población administran? Aquí tengo el dato. Pero muchas de estas EPS sirven como caja chica para los gobiernos. 62% de la población es administrada por una empresa del agua. Así es. 62%. O sea, tú tienes un 38% de peruanos que no está administrada. Y el 90% de la población que no tiene agua está justamente en la zona no administrada por una EPS. Entonces, los proyectos mal hechos no son operados, no tienen mantenimiento, las obras se caen, ¿no? Yo te voy a dejar esta información que es válida. No, sí, le agradezco porque siempre ahí están todas las EPS, sus ámbitos, sus provincias que están manejándose, ¿no? Y te vas a dar cuenta justamente que el gran problema que va a tener este gobierno es que la inversión donde se va la plata se va justamente en zonas donde no hay una EPS. Sumado a lo que te ha dicho el ministro, 13 EPS de las 50 están en quiebra. Ahora, ¿qué hacemos ante este panorama sombrío? O sea, es sombrío en la medida que no tiene decisión. Yo creo que Kuczynski va a ponerle decisión política, que es lo que faltaba. Con García había decisión política. En Lima se avanzó mucho, pero eso de Lima no se proyectó a nivel nacional. Yo creo que Pedro Pablo puede evaluar lo que se hizo bien, tanto en los dos gobiernos, porque algo bueno debe haber hecho Humala, y finalmente sacar su propia línea
¿no? Y una línea que nos permita al Bicentenario ver con mayor claridad la posibilidad de dar agua potable a todos los peruanos, ¿no? Bien, ingeniero Carlos Arana, sumamente agradecido por acompañarnos esta mañana. Yo creo que este es un tema que recién comienza, este debate comienza, es necesario, porque es sumamente importante para el país que conozcamos cuál es nuestra situación real y hacia dónde nos proyectamos, ¿no? Claro, yo creo que hay que esperar las facultades que él está pidiendo, delegadas en el Congreso. Yo creo que una va a ser del agua potable y vamos a partir de una declaratoria en emergencia, ¿no? Y creo que de ahí este medio de comunicación para puede dar un gran debate. ¿Es importante la declaratoria de emergencia? Pero por supuesto. Sí. Eso nos va a permitir reconstruir teorías legales y jurídicas que nos podrían dar sostenibilidad al proyecto del agua y acabar con la corrupción. Ahora, nosotros estamos en Lima y también quienes nos sintonizan en el interior del país. CEDAPAL, ¿cuál desde su punto de vista debería tener, cuál debería ser la salida para CEDAPAL? CEDAPAL no puede ser privatizada, para comenzar, ¿Ya? ¿no? CEDAPAL es una empresa con muchos recursos, pero si tú no le das un manto legal de participación y de ejecutoria, se va a parar. Y la megacomisión, lastimosamente, acusó a 77 funcionarios de CEDAPAL de corrupción. Todos esos procesos están cayéndose uno tras de otro, porque no ha habido eso, ¿no? O sea, cuando la política malamente interpretada se mete al Estado, destruye el Estado. Yo creo que por ahí hay una lección que debe aprenderse, ¿no?